Pero es momento de cambiar de tema y en este momento hay información en vivo porque desde la empresa pública Carton Ball están haciendo una conferencia de prensa para mostrar todos los ingresos que han percibido en este primer semestre del 2024. Los dejamos con la siguiente conferencia. Por otra parte, también tenemos un incremento respecto de lo previsto. Nosotros habíamos planificado para este primer semestre lograr 15.3 millones de bolivianos. Sin embargo, se plasmó un 8% más de lo planificado. Por otra parte, siguiente por favor, es importante ver una comparación de los 4 últimos periodos desde la gestión 2021. Prácticamente hemos nosotros reactivado la empresa con ventas semestrales del primer periodo. Inicialmente en la gestión 2021, 11.7 millones de bolivianos, 2022, 13 millones de bolivianos, 2023, 12.9 y actualmente 16.5 millones de bolivianos. Es decir, desde la gestión 2021 hasta la gestión 2024 hubo un crecimiento significativo de 41%, en promedio un 10% anual. Por otra parte, también queremos manifestar y hacer conocer a la población, la siguiente por favor, que la producción de esta empresa también tiene una incidencia positiva y favorable. Es decir, que nosotros durante el primer semestre hemos logrado producir 1.205 toneladas con relación a la gestión anterior, 868 toneladas, es decir, un incremento del 38% y un incremento del 15% respecto de lo planificado. Teníamos previsto producir 1.045 toneladas y hemos concluido el semestre produciendo 1.205 toneladas, es decir, 15% más respecto a lo planificado. Siguiente, por favor. Es importante también manifestar que no solamente estos resultados se ven plasmados en términos de ingresos, en términos de producción, sino también en términos de utilidades. El siguiente cuadro podemos apreciar, antes por favor, podemos apreciar que el ingreso por ventas, 16.5 millones de bolivianos, llega a cubrir los costos de producción y administración que ascienden a 13 millones de bolivianos, además de cubrir 2.3 millones en impuestos y las depreciaciones y amortizaciones de un poco más de medio millón de bolivianos. Es decir, la diferencia entre ingresos y costos de producción, además de los impuestos, llegan a ascender a cerca a medio millón de bolivianos en utilidades durante el primer semestre. Es decir, si nosotros tendríamos que cerrar la gestión, estaríamos cerrando con una utilidad favorable. Siguiente, por favor. Es decir, que nosotros estamos demostrando en términos de ingresos, en términos de utilidades, que esta empresa es eficiente. Sin embargo, durante los últimos días hemos escuchado también voces que manifiestan que las empresas públicas son deficitarias, que las empresas públicas de pronto debieran cerrarse porque están generando un déficit fiscal. Lamentablemente esto pues amerita, digamos, una falta de conocimiento y es así que queremos explicar cómo es que funcionan las empresas públicas, particularmente en el caso de Carton Ball. Si hacemos una línea de tiempo desde el inicio de operaciones de Carton Ball, 2007 prácticamente hay decreto supremo de creación, hasta la gestión 2024, tenemos que identificar dos componentes principales, un periodo de inversión y un periodo de operación. El periodo de inversión en esta empresa prácticamente ha durado cerca de 5 años, en donde el Estado boliviano ha tenido la posibilidad de invertir 57.3 millones de bolivianos, tanto las gestiones 2008, 9, 10, sucesivamente, durante estos periodos. Evidentemente hay una inversión del Estado, lo cual genera pues un periodo de operación a partir de la gestión 2013 en adelante, con todo lo que significan utilidades y pérdidas. Actualmente se tiene un valor en ingreso que ha generado esta empresa 257 millones de bolivianos. Durante este periodo de operación y un egreso de 276 millones de bolivianos. Aparentemente el ingreso mayor al ingreso. Enseguida vamos a explicar cuál es la estructura de estos ingresos que tiene la empresa. Sin embargo, pues es importante poder entender cómo es que está estructurado la empresa a nivel de ingresos y egresos. Vamos a tomar como referencia
la gestión 2023, en este caso, se generó por ventas 33.4 millones de bolivianos, el 100%. El presupuesto de las empresas públicas productivas se hace a partir de estos ingresos proyectados. No hay otro aporte, ya sea del Tesoro General de la Nación o de alguna otra fuente, sino simplemente nos remitimos a los ingresos que vayamos a generar. Estos ingresos, por supuesto, los planificamos, los distribuimos en ingresos que prácticamente ascienden a 31.9 millones de bolivianos, distribuidos de la siguiente manera. Si me permiten, por favor, voy a... No puedo leer. Ahí estamos, permítanme. Perdón, en sueldos y salarios tenemos alrededor del 22%, 7 millones de bolivianos, muchas gracias. Servicios no personales, 15%, materiales y suministros, 40%, 14.7 millones de bolivianos, en impuestos, IVA, IT, etcétera, 10%, 3.2 millones de bolivianos, patentes, tasas y multas, 0.3 millones de bolivianos, depreciaciones, 1.9 millones de bolivianos, alquileres, 0.2 millones de bolivianos. ¿Qué quiere decir esto? Hay gente que de pronto entiende que los sueldos y salarios del personal, del operativo, administrativo de las empresas, se cubren con fondos de TGN o recursos del Estado. Y no es así, no precisamente es lo correcto, sino que lo que cubrimos nosotros, estos ingresos, estos costos, son provenientes de las ventas, que en este caso llega a ser 7 millones de bolivianos en sueldos y salarios. Por eso es importante poder entender cómo es la distribución, y reitero una vez más, la planificación que se hace en función de los ingresos. Siguiente, por favor. Finalmente, como conclusiones debemos manifestar que el Estado boliviano invirtió 57.3 millones de bolivianos y esta empresa generó más de 250 millones de bolivianos en ventas durante el periodo de operación 2011-2023. El Estado boliviano invirtió 57.3 millones de bolivianos y esta empresa generó un movimiento económico de más de 270 millones de bolivianos en sueldos y salarios, compra de materia prima, insumos materiales y todo lo que corresponde a los costos de operación durante el periodo 2011-2023. El Estado boliviano invirtió 57.3 millones de bolivianos y esta empresa generó un aporte efectivo a más de 140 familias de forma directa y cerca de 500 familias de forma indirecta, con un monto de 67.4 millones de bolivianos provenientes de las ventas de recursos propios durante el periodo 2011-2023. El Estado boliviano invirtió 57.3 millones de bolivianos y esta empresa aportó al Estado de impuestos más de 22 millones de bolivianos. Es decir, para aquella gente que dice cuál es el retorno que tiene la empresa, estos 22 millones de bolivianos en impuestos, estos recursos que va generando por ingresos, estos aportes que van directamente a las familias bolivianas, y por supuesto, finalmente el Estado boliviano invirtió 57 millones de bolivianos y esta empresa aportó de forma efectiva, en líquido, 1.5 millones de bolivianos para incentivar políticas públicas como el bono Juancito Pinto durante estos 3 últimos años. Es decir, que esta es una empresa eficiente y sostenible desde el punto de vista ambiental, financiero y económico, por supuesto. Muchas gracias. Gracias, esa fue la conferencia de prensa que ha presentado el gerente técnico de Carton Ball, el señor Cruz. Por favor, coméntenos, pero nos encontramos con él, coméntenos. Carton Ball ha roto récord con un 10% más de crecimiento que reporta cada gestión, ¿no? En realidad 28% más con relación al mismo periodo de la gestión 2023. El 2023 tuvimos con 12.9 millones de bolivianos y actualmente al primer semestre cerramos con 16.5 millones de bolivianos. Es importante hacer mención que el ritmo de crecimiento que tiene esta empresa es lo que usted decía, el 10% promedio anual desde la gestión 2021 hasta la gestión 2024. Y bueno, pues creo que eso es importante poder mencionar porque esta empresa es una de las empresas sostenibles en el sentido de que el presupuesto general que se asigna a la empresa es proveniente de las ventas directas que tiene la empresa. Hay mucha gente que de pronto entiende que hay recursos del TGN o de alguna otra fuente de financiamiento, subvención, subsidio, etcétera. No ocurre nada de eso. Lo que genera Carton Ball en ventas está destinado exclusivamente a cubrir los costos de producción, además de las utilidades y por supuesto el aporte efectivo que también hace esta empresa a las políticas públicas del Estado Plurinacional de Bolivia. Muchas gracias, gente, por la información.
información que nos recalca otra vez, aparte de la conferencia de prensa donde ha detallado el movimiento que está haciendo Cartón Bol y el crecimiento que ha reportado en este trimestre, pues son 16.5 millones que se ha incrementado. Se tenía previsto 15 millones, pero ha roto récord con 16.5 millones. Bien, con esta información desde Cartón Bol, nosotros continuamos con ustedes. Gracias, Andrea, por todo este informe que nos traes desde Cartón Bol. Y bueno, vamos a estar desarrollando esta información más adelante. Te agradecemos por este contacto. Nosotros en el momento que hagamos una pausa acá en la primera, enseguida retornamos con muchísimo más.